La respuesta esencial es que la legislación es imposible sin un Estado. Básicamente, como explica Hans Hermann Hoppe, es uno de sus grandes artículos, Banca y Estados Nacionales. Explica cómo el Estado se apodera gradualmente de ciertas instituciones de la sociedad para sobornar básicamente a las personas para que formen parte de ella. Y, por supuesto, la democracia es como lo último que hace que todos piensen que somos parte del Estado. Y escucharás a la gente decir esto hoy en día: somos el gobierno. La monarquía no es libertaria y no es el ideal. Pero al menos en un monárquico o incluso en un imperio, hay una distinción entre el gobernante y el gobernado. Y las personas que son gobernadas saben que son gobernadas. Así que los monarcas solo pueden salirse con la suya antes de ser decapitados o asesinados. Al menos hay un camino que puede seguir si hay un monarca corrupto. Pero en la democracia, los zarcillos del poder se extienden a través de la gente, a través del poder del voto y del mecenazgo y a través de empleos y personas que trabajan en el sector público, y las personas se vuelven dependientes de la educación y el sistema de comunicación administrado por la FCC y las carreteras administradas por el gobierno. Y con el tiempo, todos son parte del Estado y están tan entrelazados con él. Y el gobierno también lo hace con la ley. Lo que llamamos legislación o elaboración de leyes democráticas, como lo llamaría Hoppe, legislación es lo que ahora consideramos él. Incluso si hablas con muchos libertarios como los manifestantes del impuesto a la renta que dicen que no es ilegal evadir el impuesto a la renta porque no es la ley. Porque por ley están pensando en un concepto de ley natural o justicia y no es compatible con lo que dice el gobierno. Así que empiezan a pensar que la ley no es lo que dice el gobierno. Y entonces tienes esta divergencia y tienes esta idea incluso entre los libertarios. Por ejemplo, si dices, es ilegal evadir el impuesto sobre la renta, porque si no pagas, vas a la cárcel. Esa es la visión realista legal de Oliver Wendell Holmes. Y este es el punto de vista legal positivista o realista que todos compartimos. Sabemos que ciertas cosas son peligrosas de hacer, sin decir que está mal violar las leyes de drogas o las leyes fiscales, pero todos sabemos que existe un peligro al hacerlo. Pero la gente comienza a pensar en la ley como equipar con legislación. En otras palabras, la ley es lo que dice el gobierno. Entonces, incluso hoy en día, debido al dominio de la ley por parte de la legislación y la legislación democráticas, la gente dice que si dices que es ilegal evadir el impuesto sobre la renta, dirán, muéstrame la ley. Ahora, cuando dicen muéstrame la ley, lo que quieren decir es muéstrame un pedazo de papel con una legislación escrita que dice claramente que si no pagas el impuesto sobre la renta, vas a la cárcel. Ahora podría tener este debate legal y puede acudir a abogados o profesionales para hablar sobre lo que dice el Código del Impuesto sobre la Renta. Pero el punto es que la mentalidad de incluso estas personas es que la ley es algo escrito. Ahora, esto es en cierto modo una mentalidad protestante, ¿verdad? Debido a que la Reforma católica y protestante hizo que las personas tuvieran la idea de que todos pueden interpretar la Biblia por sí mismos. Así que empiezan a pensar en decretos morales de Dios y ahora decretos legales del Estado como lo que está escrito en un papel y emitido por un soberano. Esta es la forma de pensar del Estado y no es lo que solía ser la ley hasta la revolución moderna del concepto moderno de Estado, que tiene solo 200 o 300 años, como el concepto westfaliano del Estado. Antes de que esa ley se pensara como derecho privado, se pensaba en el orden emergente al que incluso los soberanos y los gobiernos estaban sujetos. Hoy en día, no tanto. Ahora tenemos estos debates sobre si Trump puede estar sujeto a la ley o no por perdonar o abusar de su poder. Todo el mundo está confundido acerca de la ley ahora, pero el punto es que sin un Estado, no se puede tener legislación. Sin un Estado, toda ley sería una costumbre emergente basada en la razón y las interacciones de las personas. Sin legislación, hay ciertos tipos de leyes que no podrían existir, y esos son los tipos que han existido solo debido a la legislación. No podías tener ninguna ley de confianza. No podías tener derecho tributario. No se podía tener derechos de autor y leyes de patentes, que eran criaturas de estatuto. La propia ley de patentes se originó en el Estatuto de los Monopolios. Observe la palabra estatuto, que es otra palabra para la legislación de 1623 en Inglaterra en respuesta a los reyes soberanos que abusaron de su autoridad para otorgar patentes y derechos de autor, se originó en el Estatuto de Ana en 1710.
Así que todas estas cosas se originaron a partir de los estatutos. Si entiendes algo sobre la forma en que surge el derecho privado, es el derecho de propiedad. Cómo las personas llegan a poseer cosas, cómo transfieren derechos, que es el derecho contractual, cómo se desarrollan con la muerte, que es la ley de sucesiones y testamentos, cosas así. Todas estas cosas surgen naturalmente por las interacciones habituales de las personas, y siempre como resultado de una disputa entre dos personas reales que tienen una disputa entre sí sobre quién posee o controla un recurso determinado, porque eso es lo que son las disputas. Las disputas son disputas de cosas sobre el control de una cosa determinada, y cuando tienen una disputa, la llevan a alguien que puede ayudar a decidir el problema. En el derecho romano y el derecho consuetudinario, eran un estado controlado hasta cierto punto. Pero al menos la cuestión era del juez o del jurisconsulto o del árbitro. ¿Qué es lo correcto hacer aquí? ¿Cuál es el resultado justo? Así que buscarían precedencia pasada. Buscarían la costumbre, la tradición, la práctica entre las personas, y tratarían de llegar a un resultado justo. Y con el tiempo, este conjunto de reglas se convierte en una ley en la que las personas pueden confiar. Así es como evoluciona el derecho consuetudinario. Nada que ver con decretos de una autoridad que acaba de entrar y anunciar lo que es la nueva ley. Eso comenzó a suceder gradualmente con el tiempo, y realmente alcanzó su punto máximo con el surgimiento de la democracia a principios de 1800 y especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Así que ahora la democracia es dominante y la ley es hecha por las legislaturas y con el tiempo, incluso en el Common Law en Inglaterra y los países de la Commonwealth y en los Estados Unidos, las leyes comunes se sumergen en un mar de legislación. Códigos de legislación especial escritos por el gobierno que a menudo se contradicen entre sí porque no hay razón para que no se contradigan. Estos son solo decretos de la legislatura. En el derecho consuetudinario, al menos los jueces tienen que tratar de conciliar lo que van a decidir tratando de hacer justicia en un caso entre dos partes reales. Han tratado de reconciliarlo con el precedente anterior. Por lo tanto, hay una cierta tendencia a que la ley sea internamente coherente, pero no se ajuste a la legislación, que es exactamente la razón por la que Obamacare, por ejemplo, casi fue anulado porque había contradicciones internas. Hubo un intento de rescatarlo por parte del juez Roberts al llamar a este mandato ataques. Pero más tarde, el impuesto se redujo a cero después del cambio de impuestos de Trump. Así que ahora la pregunta ¿es el impuesto cero un impuesto? Y así llegamos a este punto en el que hoy en día todos piensan en la ley como lo que diga el gobierno. Entonces, la cuestión de la ley se convierte en una cuestión de interpretación de las palabras. Ya nada que ver con la justicia. ¿Este tipo recibe 25 años de cárcel porque fue su tercera ofensa por fumar y vender marihuana o no? No importa si hizo algo malo, si el castigo es desproporcionado a su presunto crimen. No importa si es justo o equitativo o consistente con otros castigos por delitos. Lo único que importa es lo que dicen las palabras en el papel. Y cuando empiezas a pensar en la ley de esa manera, empiezas a pensar en la ley como lo que sea que el maestro nos dicte. Y así llegamos a ser de esa manera. Nos hemos acostumbrado. Pero volvamos a la propiedad intelectual. Si lo entiende, dejemos de lado el derecho de marcas y secretos comerciales, que evolucionó hasta cierto punto en el derecho consuetudinario. El derecho de autor de patentes, como he mencionado, surgió por ley como resultado de los excesos monárquicos en Europa. Y el Estatuto de los Monopolios y el Estatuto de Anna, y luego la Constitución de los Estados Unidos, que es otro estatuto promulgado en un golpe de Estado por un grupo de tipos en Filadelfia en 1787, ¿verdad? Y luego, en 1790, el Congreso aprobó de inmediato las primeras leyes de la Ley de Patentes y la Ley de Derechos de Autor. Estas leyes son inconcebibles sin legislación, y en una sociedad libre y sin Estado no tendrías una legislatura que pudiera decretar la ley. Y es por eso que las patentes y los derechos de autor ni siquiera podrían surgir en una sociedad libre.